21 de diciembre de 1939, 7:15 am. Bosque de Kolaa, frontera oriental de Finlandia. La temperatura es de 40 grados bajo cero. El aire es tan frío que respirar daña los pulmones, como si estuvieras inhalando vidrio esmerilado. El silencio en el bosque no es paz, es un depredador. Una patrulla soviética del 56º Ejército Rojo avanza a través de la nieve profunda, hundiéndose hasta las rodillas a cada paso. El sonido del cuero crujiente es lo único que rompe la quietud sepulcral. Son invasores en una tierra extraña, rodeados de pinos cubiertos de hielo que parecen centinelas blancos que observan sus movimientos. No lo saben, pero ya están muertos. Simplemente no se han caído todavía. A 200 metros de distancia, en completo silencio, se respira un montón de nieve. No hay movimiento, no sale vapor de la boca, no hay destellos en la lente. Solo hay un cañón oscuro de un rifle M2830, una variante finlandesa del clásico Mosin Nagant, apuntado directamente al pecho del oficial soviético que encabeza la columna. El hombre detrás del gatillo no es un soldado entrenado en academias militares de élite. Es un ranchero de 5 pies 9 pulgadas, un cazador de alces que entiende el bosque mejor que a la gente. Su nombre es Simo Häyhä, y en los anales de la historia militar, desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Invierno, está a punto de convertirse en la leyenda más aterradora que jamás haya enfrentado el Ejército Rojo, la Muerte Blanca. Si quieres entender cómo un solo hombre puede paralizar divisiones enteras y cambiar el curso de una guerra usando nada más que un rayo y pólvora, esta es la historia definitiva del francotirador más letal de todos los tiempos. El dedo índice, protegido por un grueso guante de lana, aplica exactamente 1,5 kilos de presión sobre el gatillo. El agudo chasquido del rifle corta el aire helado. Antes de que el sonido llegue a oídos de la patrulla soviética, el oficial cae de espaldas sobre la nieve y una mancha roja oscura florece instantáneamente en su uniforme caqui. Sobreviene el caos. Los soldados gritan, blanden sus armas, disparan ráfagas de ametralladoras pesadas hacia los árboles, hacia las sombras, hacia la nada. Están luchando contra fantasmas. No hay ningún disparo, no hay humo. Simo Häyhä ya recargó, movió el cerrojo con fluidez mecánica y está alineando el segundo objetivo. No siente frío, no tiene miedo, solo siente el retroceso del arma y la satisfacción del deber cumplido. Para entender cómo llegamos a este momento de masacre quirúrgica, debemos mirar los números, porque en el papel esto nunca debería estar sucediendo. Se suponía que la invasión soviética de Finlandia, iniciada semanas antes, sería una salida militar. Joseph Stalin envió más de 500.000 de hombres, miles de tanques y artillería pesada para aplastar a una nación de agricultores y leñadores. La desproporción era ridícula. Del lado soviético, la máquina de guerra mecanizada más grande del mundo, respaldada por poder y recursos aéreos ilimitados. Del lado finlandés, hombres vestidos de civil, con emblemas improvisados, poca munición y casi ninguna arma antitanque. Técnicamente era David contra 10 Goliat blindados. El teniente coronel Juutilainen, comandante del frente de Kolaa, donde operaba Simo, describió la situación en su diario de campaña del 15 de diciembre de 1939 con un realismo brutal. Escribió: tienen los números, los tanques y la arrogancia de un imperio. Tenemos el bosque, la oscuridad y hombres como Simo. Creen que pueden trazar líneas en un mapa y llamarlo victoria. Han olvidado que aquí el invierno no es una estación, es un arma, y somos los únicos que sabemos cómo dispararla. La estrategia soviética se basó en la doctrina del shock y el pavor. Bombardeos masivos seguidos de oleadas humanas, de infantería y columnas blindadas que avanzaban por caminos estrechos.
Esperaban la rendición. Lo que encontraron fue moti, una táctica finlandesa de rodear, aislar y destruir al enemigo en pequeños pedazos, cocinándolos lentamente en frío y miedo. Pero el arma secreta de Finlandia no era solo táctica, era la psicología del terror individual. Y nadie personificó esto mejor que Simo. A diferencia de los francotiradores modernos que vemos en las películas, equipados con potentes miras de largo alcance, Simo tomó una decisión técnica que desafiaba la lógica militar de la época. Rechazó las miras telescópicas, optó por miras de hierro, la mira abierta estándar del rifle. Para un profano, esto parece una locura o una desventaja. Para un cazador veterano, era la diferencia entre la vida y la muerte. Una mira de cristal obliga al tirador a levantar la cabeza unos centímetros más para alinear el ojo, exponiendo su silueta. El cristal de la mira puede reflejar la tenue luz del sol ártico, revelando la posición a los observadores enemigos. Y en condiciones de frío extremo, las lentes se empañan. Simo sabía que para sobrevivir contra cientos de ojos que lo buscaban, necesitaba ser invisible. Con miras de hierro, mantuvo la cabeza gacha, pegada a la culata, convirtiéndose en un bulto más en la nieve. Desarrolló rituales de supervivencia que rayaban en la obsesión. Antes de tomar posición, compactó la nieve frente al cañón del rifle hasta convertirla en hielo sólido, para que la explosión de gas del disparo no levantara una nube de nieve que delatara su posición. Y el detalle más escalofriante, el que rondaba las pesadillas de los soldados rusos que escuchaban los rumores en las trincheras. Simo mantuvo la boca llena de nieve todo el tiempo que estuvo en posición de tiro. Masticó hielo para bajar la temperatura en su boca y evitar que el vapor caliente de su aliento creara una nube blanca en el aire helado. Convirtió su propia biología en una herramienta de camuflaje. Anuló su humanidad para convertirse en parte del paisaje helado. No estamos hablando de golpes de suerte a kilómetros de distancia. La guerra de Simo fue personal, íntima y aterradora. La mayoría de sus muertes ocurrieron entre 150 y 300 metros. Podía ver los rostros de los hombres que eliminó. Pudo ver el pánico en sus ojos cuando el soldado que estaba a su lado cayó sin hacer ruido. En un solo día, justo antes de la Navidad de 1939, los registros de la compañía confirmaron que Simo derribó a 25 soldados enemigos. 25 vidas borradas en un turno, bajo la luz crepuscular de un sol que apenas había salido y ya se estaba poniendo. El comisario político Vladimir Raskolnikov, del 56. O Ejército Rojo escribió una carta a su esposa en Leningrado, fechada el 28 de diciembre, que nunca llegó a su destino, recuperada posteriormente de su cuerpo congelado. Sus palabras capturan el puro terror que Simo impuso. No estamos luchando contra un ejército, Katia. Estamos luchando contra el clima y los demonios invisibles. Los hombres se niegan a salir de las trincheras a orinar. Prefieren hacerlo en sus pantalones antes que exponerse por un segundo. Ayer perdimos al sargento Ivanovich. Se levantó simplemente para buscar unos binoculares. Cayó muerto antes de tocar la lente. El agujero en su frente estaba perfectamente centrado. Dicen que es un solo hombre haciendo: esto es un fantasma en la nieve. Los funcionarios dicen que es propaganda finlandesa para asustarnos, pero veo los cuerpos amontonados como leña dura. Si el infierno existe, es blanco, es frío y silencioso. Simo no actuó solo, pero su letalidad fue solitaria. Mientras sus compañeros defendían posiciones fortificadas o realizaban rápidas emboscadas esquiando, Simo salía antes del amanecer, llevando su rifle, municiones y una hogaza de pan seco y azúcar. Se envolvió en capas de ropa de lana blanca, se cubrió la cara y desapareció. Permanecía inmóvil durante horas, a veces un día entero, enterrado en la nieve, esperando que el enemigo cometiera un error.
La paciencia era su munición más pesada. Sabía que el soldado soviético mal entrenado, frío y hambriento, acabaría impacientándose. Alguien encendería un cigarrillo. Alguien miraría hacia arriba para ver dónde estaba la línea del frente. Y en este momento de error humano, Simo cobraría el precio máximo. La fama de Simo comenzó a difundirse no a través de los periódicos, sino a través de la radio de trinchera. Los finlandeses empezaron a llamarlo Taiku Ampuja, el tirador mágico. Pero fueron los rusos quienes le dieron el nombre que duraría para siempre. Belaya Smert, la muerte blanca. No era un apodo de respeto militar, fue un susurro de miedo supersticioso. Comenzaron a creer que no podían matarlo con balas comunes. Comenzaron a creer que veía a través de los árboles. Y la respuesta soviética a este hombre cambiaría la escala de la batalla de una manera que desafía la comprensión lógica de la guerra moderna. Enero de 1940. El Frente Kola se había convertido en una picadora de carne congelada. La fama de Simo Häyhä cruzó la tierra de nadie y llegó al alto mando soviético como un insulto personal. Los generales en tiendas de campaña con calefacción, bebiendo vodka y mirando mapas, no podían entender cómo el avance de un regimiento entero se detuvo debido a un solo hombre. La respuesta soviética fue desproporcionada y furiosa. Decidieron que matar a Simo ya no era solo una necesidad táctica, sino una cuestión de honor militar. No solo querían eliminarlo, querían borrarlo de la faz de la tierra. Fue en ese momento cuando la guerra cambió de naturaleza para Simo. Dejó de ser solo el cazador y pasó a ser el cazado. Moscú envió sus propios francotiradores de élite, hombres condecorados y entrenados para eliminar objetivos de alto valor, con la misión específica de capturar a la muerte blanca. Llegaron al frente con rifles equipados con las mejores miras telescópicas soviéticas, confiados en que la tecnología superior derrotaría al granjero finlandés. El duelo que siguió es uno de los episodios más tensos de la historia militar moderna. Un francotirador soviético en particular, cuyo nombre se perdió en los registros pero cuya habilidad era letal, comenzó a eliminar sistemáticamente a los camaradas de Simo e incluso a disparar contra posiciones donde Simo solía operar. Fue una invitación a la muerte, una partida de ajedrez en la que el perdedor recibía un balazo en el cráneo. Simo aceptó el desafío. Durante todo un día, los dos hombres permanecieron inmóviles en el bosque, separados por unos 300 metros de nieve y arbustos. El sol ártico, bajo en el horizonte, proyectaba largas y engañosas sombras. El soviético tenía la ventaja de la ampliación visual con su catalejo. Simo solo tenía sus ojos desnudos y su paciencia inhumana. Pasaron las horas. El frío penetró hasta los huesos, convirtiendo la sangre en baba. Cualquier movimiento para calentar el cuerpo sería fatal. A última hora de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, el francotirador soviético cometió el error que Simo llevaba esperando desde el amanecer. Impaciente por la inacción, el ruso se elevó milímetros por encima de su cobertura para otear el horizonte. El sol poniente golpeó la lente de cristal de su mira telescópica. Para Simo, ese pequeño resplandor, ese fugaz reflejo de luz, era como un faro en la oscuridad. No necesitaba calcular. La memoria muscular de 30 años de caza se hizo cargo. Él disparó. El tiro fue perfecto. La bala atravesó la lente de la mira soviética y entró en el ojo del tirador, matándolo instantáneamente. Allí Simo demostró su tesis. La tecnología, sin disciplina, es solo una trampa costosa. El cazador con miras de hierro venció al soldado con ópticas de precisión, porque entendía el entorno, la luz y el error humano. Pero los soviéticos no se limitaron a los francotiradores. Cuando se dieron cuenta de que no podían matarlo a balazos, intentaron matarlo con fuego del cielo.
Comenzaron a dirigir bombardeos completos de artillería y morteros contra las coordenadas donde sospechaban que estaba Simo. Imagínese la escena. Decenas de proyectiles explotando, árboles astillados, cráteres abriéndose en la tierra helada, toneladas de explosivos gastados. Todo en un intento de matar a un solo hombre de 1,52. En una ocasión, un proyectil de mortero cayó tan cerca de la posición de Simo que la explosión atravesó la parte trasera de su abrigo de lana. Sintió el calor de la muerte en su espalda, el desplazamiento del aire arrojando nieve a sus pulmones. Cualquier otro hombre habría dado marcha atrás, habría solicitado un traslado o habría sufrido un ataque de nervios. Simo simplemente se sacudió la nieve, comprobó que su rifle estaba intacto y cambió de posición para seguir disparando. Para los rusos que observaban desde lejos, ver esa figura blanca emerger ilesa del humo y la destrucción reforzó la leyenda sobrenatural. No estaban peleando contra un hombre, estaban luchando contra un espíritu del bosque que se negaba a morir. Pero sería un error histórico limitar la letalidad de Simo solo a su rifle de cerrojo. El recuento de muertes de Simo Häyhä tiene una brutal cara B que muchos documentales ignoran. No era solo un francotirador pasivo. Cuando las fuerzas soviéticas intentaron tácticas de ataque masivo, corriendo hacia las líneas finlandesas, Simo dejaba a un lado su rifle y tomaba su metralleta Suomi KP-31. El Suomi era una bestia de combate cuerpo a cuerpo. Pesado, fiable y con una velocidad de disparo aterradora de 900 disparos por minuto. Si el rifle Mosin Nagant era el bisturí quirúrgico de Simo, el Suomi era su mazo. En emboscadas en bosques densos, donde la visibilidad era inferior a 50 metros, Simo actuaba como un fantasma agresivo. Él y sus compañeros se deslizaron sobre esquís, flanquearon las columnas soviéticas y abrieron fuego devastador. Si puedes visualizar el terror de estar atrapado en este bosque helado, rodeado de enemigos invisibles, este es el momento de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Estamos construyendo una comunidad que valora la verdadera historia militar, sin filtros. Su suscripción ayuda a mantener vivas estas historias. Al regresar al campo de batalla, la letalidad de Simo con la metralleta aumentó drásticamente su número de muertos. Se estima que, además de las más de 250 muertes confirmadas con el fusil, mató a una cantidad similar con la metralleta, sumando en total más de 500 enemigos eliminados en menos de 100 días de combate. Eso es un promedio de 5 muertes por día, todos los días, durante 3 meses. En el punto álgido de la batalla, eliminó a 40 hombres en un solo día. El impacto moral de esto fue devastador. El capitán Antti Rantala, comandante de la unidad de Simo, informó en un informe de campo de febrero de 1940. La presencia de Häyhä en la línea del frente vale tanto como un pelotón adicional, no solo por el daño que causa, sino por lo que previene. El enemigo ha dejado de usar los senderos principales, han dejado de encender fuegos. El miedo a Simo ha congelado al ejército rojo más que el propio invierno. Tenemos acceso a informes de prisioneros de guerra soviéticos capturados en el frente Kola que confirman esta parálisis. El soldado Nikolai Volkov, capturado a mediados de febrero, dijo a los interrogadores finlandeses: nuestros oficiales nos dijeron que avanzáramos gritando ¡Ura! Pero nadie quería ser el primero en salir de la trinchera. Sabíamos que la muerte blanca siempre ocupaba el primero y el último en la fila. Vimos a comisarios políticos ejecutar a nuestros propios hombres por cobardía, porque se negaron a patrullar en el área donde operaba ese demonio. Le teníamos más miedo que al pelotón de fusilamiento de Stalin. En ese momento, Simo Häyhä ya no era solo un soldado que defendía su país. Se había convertido en una herramienta de guerra psicológica. El gobierno finlandés, al darse cuenta del valor propagandístico,
comenzó a dar publicidad a sus logros. Recibió cartas de admiradores, regalos y guantes de lana tejidos por niños de Helsinki. Pero Simo se mantuvo estoico, casi indiferente a la fama. No buscó la gloria. Disparó porque, como dijo en una rara entrevista décadas después, hice lo que me dijeron que hiciera, lo mejor que pude. No hay gloria en matar, solo necesidad. Sin embargo, la ley de las probabilidades en la guerra es cruel. Nadie puede bailar con la muerte durante tanto tiempo sin que la música se detenga. La suerte de Simo, esa protección casi mística que lo salvaba de la artillería y los francotiradores de élite, estaba a punto de ponerse a prueba de una forma horrible. Marzo de 1940. La guerra estaba en sus últimos días, pero los combates eran más encarnizados que nunca. Los soviéticos, desesperados por romper la línea antes del deshielo primaveral, lanzaron una última ofensiva masiva sobre Kola. Simo estaba en primera línea, como siempre, con su metralleta y su rifle, luchando contra interminables oleadas de infantería. Había sobrevivido 98 días de infierno continuo. Había escapado de todo lo que le arrojó el Imperio Soviético. Pero en la mañana del 6 de marzo, en medio del caos de un contraataque finlandés, un soldado soviético desconocido apuntó con su rifle y disparó una bala explosiva. El proyectil no buscaba el pecho de Simo, encontró su rostro. 6 de marzo de 1940. El mundo de Simo Häyhä se apagó en un destello de dolor blanco y ensordecedor. La bala que lo alcanzó no fue un disparo de rifle cualquiera. Era una munición explosiva, diseñada para detonar al impactar, causando daños catastróficos en los tejidos blandos y los huesos. El proyectil impactó en su mandíbula inferior izquierda. La física de ese momento es aterradora. La bala atravesó la piel, impactó en el hueso y explotó pulverizándole la mandíbula, los dientes y la mejilla. La fuerza del impacto fue tan violenta que arrojó al soldadito hacia atrás, dejándolo inconsciente en la nieve manchada de rojo oscuro. Durante unos minutos, la batalla continuó alrededor de su cuerpo caído. La leyenda de Finlandia, el fantasma intocable, finalmente se rompió, desangrándose en el suelo helado del bosque que juró proteger. Cuando sus compañeros de unidad finalmente lograron repeler el ataque soviético y lo alcanzaron, la escena los hizo retroceder horrorizados. Uno de los soldados que lo encontró informó más tarde con voz temblorosa: cuando le dimos la vuelta, le faltaba la mitad de la cabeza. No había ningún rostro reconocible, solo una masa de carne destruida y hueso expuesto. Suponiendo que ningún ser humano podría sobrevivir a semejante trauma, especialmente en las precarias condiciones del frente y con la pérdida masiva de sangre, sus camaradas tomaron una decisión pragmática y sombría. Colocaron a Simo sobre una pila de cadáveres, creyendo que ya se había ido. Quedó allí, inmóvil, confundido con los muertos que él mismo había enviado al otro lado durante todo el invierno. Pero el corazón de Simo Häyhä, moldeado por inviernos brutales y años de caza, se negó a detenerse. Horas más tarde, alguien notó un sutil movimiento en aquel macabro montón. Una pierna se movió, un pecho se alzó ligeramente. Era una señal de vida casi imperceptible pero suficiente. Fue rescatado apresuradamente, colocado en un trineo y evacuado bajo el fuego enemigo. El viaje al puesto médico fue una agonía que, afortunadamente, estaba demasiado inconsciente para sentir. Cuando llegó a la enfermería de campaña, los médicos miraron la herida con incredulidad. ¿Cómo seguía respirando ese hombre? La cirugía de emergencia fue brutal. Tuvieron que detener la hemorragia, limpiar fragmentos de hueso e intentar reconstruir lo básico de su estructura facial para que pudiera respirar. Simo cayó en un coma profundo. Mientras su cuerpo libraba una guerra interna contra el shock y las infecciones, la guerra de invierno alcanzaba su sangriento clímax en el exterior. Durante una semana,
Simo permaneció en este limbo, suspendido entre la vida y la muerte. Mientras dormía, la resistencia finlandesa, inspirada por hombres como él, siguió cobrando un precio terrible al ejército rojo. El río Kolaa, donde Simo luchó, se convirtió en el símbolo de la obstinación nacional. La frase "Kolaa que está, Kolaa resiste", se convirtió en el grito de guerra de una nación. No cedieron terreno, a pesar de enfrentarse a dificultades imposibles. Y entonces ocurrió una de las coincidencias más poéticas e increíbles de la historia militar. El 13 de marzo de 1940, exactamente una semana después de que le destrozaran la cara, Simo Häyhä abrió los ojos, despertó del coma. Y justo cuando recobraba el conocimiento, los cañones a lo largo de toda la frontera finlandesa callaron. Se había firmado el Tratado de Paz de Moscú. La guerra de invierno terminó el mismo día en que su mayor guerrero volvió a la vida. Era como si la guerra y Simo estuvieran unidos espiritualmente. Cuando cayó, la lucha continuó. Cuando despertó, la matanza cesó. Pero la paz para Finlandia no significó paz para Simo. La batalla por su recuperación apenas comienza y será más larga que la guerra misma. La lesión lo dejó permanentemente desfigurado. Su mandíbula izquierda era prácticamente inexistente. No podía hablar. Comer era una tortura y el dolor era un compañero constante que ningún analgésico de la época podía silenciar por completo. Durante los siguientes años, Simo se sometería a 26 cirugías complejas y dolorosas. Los cirujanos tuvieron que extraerle hueso de la cadera para intentar reconstruir su mandíbula. El rostro que le devolvía la mirada en el espejo ya no era el del joven cazador de 33 años que fue a la guerra. Era un mapa de cicatrices, retorcidas y marcadas por la violencia extrema. Él, que vivía en las sombras para no ser visto, ahora llevaba una marca que atraía las miradas allá donde iba. Muchos hombres habrían cedido ante la amargura. Ser un héroe nacional es fácil cuando estás en el desfile de la victoria con el cofre lleno de medallas. Es mucho más difícil cuando estás solo en una habitación de hospital, sin poder masticar tu propia comida y sabiendo que tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero la mente de Simo era tan resistente como su cuerpo. Abordó su recuperación con la misma paciencia estoica que solía esperar a los enemigos en la nieve. No hay quejas, sin autocompasión, solo un día a la vez. El gobierno finlandés reconoció su sacrificio de una manera sin precedentes. El mariscal Mannerheim, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas finlandesas, ascendió a Simo Häyhä de cabo directamente a segundo teniente. Fue el ascenso más rápido y drástico en la historia militar de Finlandia. Nadie lo cuestionó. ¿Cómo se cuestiona el rango de un hombre que por sí solo aniquiló a un batallón entero y regresó de entre los muertos? Pero, ¿qué pasó con Simo después de que los periódicos dejaron de publicar su nombre y los hospitales le dieron el alta? Aquí es donde suele terminar la historia, en los libros de historia, pero es donde se revela la verdadera esencia del hombre. Simo no buscó un cargo político. No escribió memorias sensacionalistas para ganar dinero. No viajó por el mundo dando conferencias sobre cómo ser un asesino. Regresó a la tierra. Regresó a su pequeña granja en Ruokolahti, una región silenciosa de bosques y lagos, muy parecida al terreno donde luchó. Volvió a criar perros y cazar alces. La muerte blanca colgó el rifle de guerra y volvió a coger el rifle de caza. Vivió una vida de sencillez monástica, rodeado de la naturaleza que también conocía. Durante décadas vivió solo. La gente del pueblo lo vio, con su rostro lleno de cicatrices, y susurró leyendas. De vez en cuando, los periodistas llamaban a su puerta, con la esperanza de encontrar a un asesino frío o a un hombre torturado por pesadillas de guerra. Lo que encontraron los dejó desconcertados. Simo no tenía pesadillas. Durmió bien. Cuando se le preguntó si sentía remordimiento por las más de 500 vidas que se llevó,
respondió con la claridad práctica de alguien que comprende la naturaleza cruel de la supervivencia. En una rara entrevista en la década de 1990, un periodista preguntó: ¿qué sentiste cuando apretaste el gatillo? Simo miró al periodista con su ojo bueno y respondió con calma: sentí el retroceso del rifle. Eso es todo. Esta frase no fue frialdad psicopática, fue la honestidad de un soldado profesional. No odiaba a los rusos, no mató por placer. Mató porque si no lo hacía, esos hombres destruirían su hogar, su familia y su país. Para Simo, la guerra no era una ideología, era un trabajo sucio y trágico que debía realizarse con la máxima eficiencia para poder terminar pronto. Sin embargo, el legado de Simo Häyhä va mucho más allá de las cifras de muertes o de las cicatrices en su rostro. Nos enseñó una lección que desafía la obsesión moderna por la tecnología. Vivimos en una era de drones, misiles guiados por satélite y guerra cibernética. Es fácil creer que la máquina le gana al hombre. Esa tecnología hace que el coraje quede obsoleto. Pero la historia de Simo es un recordatorio eterno e incómodo de que, al fin y al cabo, la guerra es humana. Simo Häyhä nos muestra que un solo individuo, armado con una herramienta sencilla y una voluntad de granito, puede detener un imperio. Demostró que un rifle Bolter de madera, en las manos adecuadas, es más peligroso que una batería de artillería contundente. Demostró que no es el equipo lo que hace al soldado, sino el espíritu que vive dentro del uniforme. Después de la guerra, Simo vivió una larga vida. Una ironía poética para un hombre al que toda la Unión Soviética intentó desesperadamente matar. Se convirtió en un renombrado criador de perros de caza y un respetado cazador de alces, frecuentando los mismos bosques donde una vez cazaba hombres. Incluso cazó con el presidente de Finlandia, Urho Kekkonen, quien se convirtió en su amigo personal. Imagínese la escena: el líder de una nación caminando al lado de un granjero desfigurado, unidos por un respeto mutuo que solo aquellos que defendieron la misma tierra pueden entender. En sus últimos años, cuando vivió en un hogar para veteranos de guerra en Jamina, Simo fue visitado a menudo por jóvenes soldados, historiadores y curiosos. Todos querían saber el secreto, todos esperaban una técnica mística, una filosofía compleja o un truco ocultista. Cuando le preguntaron, ahora con 96 años, cuál era el secreto de su infalible puntería, Simo no dio una respuesta larga. Se limitó a mirar a la persona que llamaba y dijo una sola palabra en finlandés: harjoitus, práctica. Esta sencillez define quién era. En un mundo que busca atajos, trucos y soluciones fáciles, Simo Häyhä es el eterno recordatorio de que la excelencia proviene de la repetición, la paciencia y el trabajo duro. Disparó miles de veces en la nieve antes de la guerra, no para ganar medallas, sino para evitar morir de hambre. Cuando llegó la guerra, no necesitó aprender a ser letal. Simplemente aplicó lo que ya era. Simo Häyhä falleció pacíficamente el 1 de abril de 2002, a la edad de 96 años. Murió en una cama cálida, en un país libre, hablando su propio idioma. Esa fue su victoria final. Stalin y la Unión Soviética intentaron borrar a Finlandia del mapa. Fallaron. La Unión Soviética colapsó y desapareció de la historia en 1991. Simo sobrevivió al imperio que intentó aplastarlo durante más de una década. Al final, el granjero derrotó al gigante no solo en el campo de batalla, sino también en la longevidad de la historia. Hoy, la tumba de Simo en Ruokolahti es un lugar de peregrinación silenciosa. No hay grandes monumentos de oro, solo una simple piedra. Pero el verdadero monumento a Simo Häyhä no se encuentra en un cementerio. Es la independencia de Finlandia. Reside en que hoy esa pequeña nación del norte todavía existe, soberana y orgullosa.
Todo niño finlandés que crece hablando finlandés y no ruso debe, en parte, su libertad a aquel hombrecito que, en el invierno de 1939, trazó una línea en la nieve y dijo: "No puedes irte de aquí". Su historia resuena en nosotros no porque nos guste la violencia, sino porque admiramos el espíritu de defensa. Representa el arquetipo del guardián reacio. Él no empezó la pelea, pero la terminó. Nos enseña sobre el concepto finlandés de sisu, una palabra intraducible que significa una mezcla de coraje, resiliencia, tenacidad y determinación de seguir luchando incluso cuando la esperanza se ha ido. Simo es la encarnación física de sisu. Cuando miramos los conflictos modernos, llenos de tecnología impersonal, donde la muerte proviene de pantallas de computadora a miles de kilómetros de distancia, la figura de Simo Häyhä se vuelve casi mitológica. Nos recuerda que cuando se apagan todas las luces, cuando se agotan las baterías y los satélites se estrellan, la guerra vuelve a ser lo que siempre fue, una prueba de la voluntad humana. Hombre contra hombre, miedo versus coraje, frío versus calor. Simo no peleó por odio, luchó por amor. Amor por tu tierra, tus vecinos, tu hogar. Y quizás esa sea la mayor lección de todas. El soldado que lucha por conquistar la tierra, lucha con la fuerza del miedo y la codicia. El soldado que lucha para proteger su hogar, lucha con la fuerza de la desesperación y el amor. Y como atestigua la nieve de Kola, esta segunda fuerza es, y siempre será, la más letal de todas. La historia de la muerte blanca es una eterna advertencia para cualquier tirano que subestime a un hombre libre que defiende su hogar. Puedes tener los tanques, puedes tener los aviones y puedes tener los números. Pero si te adentras en el bosque equivocado, es posible que te encuentres con un granjero con un rifle viejo, la boca llena de nieve y una paciencia infinita. Y en ese momento, ninguna tecnología en el mundo podrá salvarlo. Si esta historia te hizo latir la sangre y te hizo respetar la brutal realidad de la historia militar, sabes qué hacer. Este canal está dedicado a preservar la memoria de estos hombres y contar la verdad desnuda de la guerra. Haga clic en el botón suscribirse ahora y active las notificaciones. Asegúrate de comentar a continuación. ¿Qué otra leyenda de guerra quieres que se analice aquí? La historia la escriben los vencedores, pero las leyendas las escriben hombres como Simo. Nos vemos en la próxima trinchera.